Días con todos. Empezamos una, un día más hacia un pequeño aprendizaje, poder conocer un poco más a través de la historia y pues contemplar algunos hechos históricos que sucedieron en el transcurso del tiempo que bueno, vamos a explicar dicho tema. Por lo tanto, vamos a comenzar. La expansión europea. La expansión europea eh, digamos, es como una invasión en esta parte de manera pues rudimentaria, podríamos decirlo. Eh, la expansión, bueno, hay antecedentes o algunos hechos históricos que datan y que nos mencionan de cómo se dio, eh, de cómo empezaron a darse esas expansiones, algunos hechos, algunas consecuencias que se dieron a dar. Por lo tanto, en esa parte los europeos solo conocían, digamos, un entorno nada más, un entorno inmediato, no conocían más. Aparte de donde vivían ellos, no conocían, solo estaban centrados en esa parte, como que sumidos en ese mismo lugar, no conocían otro espacio, otro entorno, sino solo el espacio inmediato donde ellos estaban, nada más. En esos ámbitos, podríamos decir que en el siglo ya XIII, ahí ya fue los viajes de Marco Polo, permitiendo cierto contacto. A través de los viajes, ahí empiezas ya a dichas personas a tener un contacto lejano con Oriente, Occidente, Norte o Sur. En esos viajes, tú haces algunos contactos con ciertos grupos, conociendo su cultura, su alimentación, la escritura sus costumbres y demás. Por lo tanto, en ese sentido, los viajes ayudan a tener un contacto con ciertos pueblos, permitiendo que conocer o tener información de ciertos, digamos, antecedentes de dicha civilización o dicho pueblo del que tú estás haciendo ese viaje. En eso tú permites ampliar bastante el conocimiento, ya que como sigues sumido en ese entorno, no conoces otros lugares. Por ende, al nosotros hacer dichos viajes, conocer, vamos a tener como un tipo de conocimiento sobre otros grupos, de que ayuden de forma de cómo podemos nosotros ayudar de nuestro conocimiento en mejorarlo, tener conocimientos nuevos acerca de la alimentación, de la preparación de algunos alimentos, ah, a veces del arte, de la agricultura, la pesca y la demás. Son a veces aspectos que nos ayudan a contribuir al desarrollo de nuestro pueblo o, en este caso, una ciudad. Además de eso, podemos ver o variar algunas trabas mentales. ¿Qué no sé qué decir con eso? Que a veces hay personas que no fomentan la navegación, de que odian o piensan que al salir, navegar, conocer lugares distintos, ellos no quieren, nada más quieren, digamos, fomentar el poder absoluto en su entorno, no empezar a expandirse, sino nada más ellos piensan eh, que los viajes, la navegación que dichos grupos hacen es malo. Por lo tanto, ellos como ser autoridades no dan la autorización para dicha navegación. A consecuencia, pues nosotros no tenemos un conocimiento de algunas culturas, hechos que se dan. eh, por lo tanto, en eso nosotros estamos bajos de información, ya que como no salimos, estamos inmersos nada más en nuestro pueblo, en nuestra ciudad.
y no conocemos otros lugares. Por ende, hay personas que, o ciertos grupos que ellos tienen una abstinencia, ¿no? A no dar la autorización para navegar, no fomentan la navegación. En un caso sería, bueno, algo simple que podríamos decir que en algunos casos hay ciertas personas que, em, bueno, anteriormente se decía el rock, un tipo de música, era satánica y ciertos grupos de personas no aceptaban, especialmente la religión, porque pensaban que era un tipo de adoración oculto al diablo y etcétera. Casi así era en este sentido. Hay ciertas personas que odiaban o no fomentaban la navegación. No querían que se expandan, no querían tener conocimiento de nuevas culturas, la lengua, la escritura, la alimentación y demás. Por lo tanto, ellos tenían trabas mentales. No querían, nada más pensaban en sí mismos de que hacer las cosas, salir de ese lugar donde ellos estaban era malo. Por lo tanto, en algunos casos pues no se daba eso y por lo tanto dichas navegaciones a veces se pospondían por motivo de que como eran autoridades infligían mentalmente en otras personas al decir que esos viajes son malos porque a veces te puede pasar algo, te puedes morir, y otra cosa, se puede hundir el barco y demás excusas que colocaban para que no fomenten la navegación. Muy caro, que la madera, el proceso para la fabricación de los navíos era como un tipo de traba. Por lo tanto, ellos odiaban eso. Sin embargo, bueno, a partir ya del siglo XV hacia adelante, ciertos adelantos técnicos, cambios que se dieron en la mentalidad de las personas, permitieron arriesgarse ya a, digamos, a tener una empresa ya. Una arriesgada permitiendo ya fomentar, digamos, la navegación, la parte de algunos conceptos o algunas sugerencias de ciertos grupos, en el sentido de que como ya viajaban, conocían y adquirían dichos conocimientos y ellos querían implantarlo donde vivían. En caso de la agricultura, había técnicas nuevas en dichos pueblos que ellos visitaban y querían implantarlo donde ellos vivían. ¿Para qué? Para mejorar la agricultura, en ese sentido. Mediante eso también se da bastante que el comercio de productos orientales, quiere decir con eso que ya podemos nosotros vender y comprar a la vez. Por lo tanto, en esos productos, esos cambios, ese comercio que damos nosotros, digamos un ejemplo que nos ponemos, podemos hacer especias, la seda que eran bastante apreciada en esa época, era un lujo para las personas que, bueno, no tenían el dinero necesario y la seda era muy caro. Por lo tanto, digamos, esos productos orientales eran muy, muy, muy cotizados en esa época. Las porcelanas también eran cosas que se veían muy raramente. Por lo tanto, eran muy apreciadas, tenían un alto valor, tanto la parte emocional como económicamente también. Mediante eso, podemos nosotros descubrir que rutas nuevas a la hora de la navegación conoce rutas nuevas. Por lo tanto, con lo que es ahí necesitas un cartógrafo para que él dibuje las rutas, el mapa, por qué lugares fueron, por qué ríos y demás, o por qué desembocaduras. En ese sentido, un cartógrafo es importante para que pueda él dibujar el mapa de rutas para que en la ruta de la navegación un poco sea más factible y haya diferentes, digamos, donde sitios o lugares donde las personas pues se dirijan. A través de eso, de esas nuevas rutas empezaron a romper ¿qué? Con el monopolio comercial. Los árabes, la parte de por los reinos italianos. En ese sentido ya empezaron como que a hacer el monopolio un poco más grande, a ampliarse, no solamente comerciar nada más en su ciudad ellos mismos, alimentos y comida, ropa y demás, sino que nada más ampliaron, por lo tanto ya se vieron a veces productos orientales, seda, especias, porcelanatos o porcelanas, etcétera, y a cambio pues reciben de otros lugares también nuevos productos. A la hora de intercambio de productos el monopolio se amplió.
dando a conocer rutas nuevas para el comercio. En ese aspecto, ¿por qué se inician las expediciones ultramarinas o marítimas? El motivo principal es la exploración. Siempre cuando tú te vas a un lugar, vas a explorar, vas a hacer una búsqueda de a veces algunas culturas, de algunos signos de dicho pueblo en tales lugares, en rocas, en ruinas, la parte, en todo eso. Y en este sentido era vuelta el motivo de la exploración, era la búsqueda de nuevas rutas. ¿Para qué? Para que se amplíe el comercio con otros países, a través de la seda, porcelanatos y demás. En eso permitían que a los europeos acceder a lugares que, bueno, en ese momento eran inaccesibles. Uno principal era Asia y el otro era África. Desde ese sentido, ellos provenían ya productos. A través de esos dos lugares provenían ya productos que eran muy, muy preciados para ellos y por ellos también, porque esos productos eran muy cotizados en esa época. No habían en dicha ciudad. No, como no tenían y tú ves productos nuevos, te da la curiosidad. Y por lo tanto dice, ah, yo no conozco eso, ah, la alimentación, a veces algunos productos también alimenticios que no probabas, no sabías, a la hora de ingerirlo decía, ah, tiene otro sabor, esto no he comido. Por lo tanto, eran muy preciados para las personas que hacían dichos, permitían el comercio. En la búsqueda de esas rutas, encontraron o buscaron la búsqueda de especies. En ese sentido, pues anteriormente nada más eran muy pocas, solo las que eran de su ciudad, nada más. Eran las que ellos conocían, se alimentaban y era rutinario. A través ya de las rutas nuevas, esa búsqueda de rutas nuevas ayudó que a tener más conocimiento sobre especies nuevas que no habían en dicha ciudad. Por ende, pues en esa parte de esas especies había el jengibre, bueno, que ahora en día ya pues es ya muy conocido ya para nosotros. La nuez de moscada también, la canela, que es un producto que, bueno, se utiliza en mayor parte nosotros para nuestra alimentación, el clavado de olor también, para que hagan más amor y todo eso. La pimienta, anteriormente no se tenía en cuenta, porque eran especies de otros lugares, a través de la búsqueda de nuevas rutas, encontraron que Asia y África. En esos lugares empezaron a, ¿qué? A hacer el comercio. Por lo tanto, en ese sentido, encontraron especies nuevas. Jengibre, nuez bocada, canela, clavo, pimienta. Y eso ayudó ¿qué? A tener un nuevo conocimiento de dichos, digamos, alimentos que se podrían, o ingredientes para la alimentación. Luego de eso, las especies, empezamos a ver la parte de la seda y la porcelana. Era muy cotizado en ese tiempo. Precisamente la seda salía de los gusanos de seda, ya que eran animales, y a través de eso se hacían los diferentes materiales, ropas, hilos y demás, porque eran muy preciados. No había en ese tiempo, por lo tanto, no tenían conocimiento de ello. Y cuando no tienes conocimiento de ello y conoces algo, te traen algo nuevo que nunca has visto con materiales a veces naturales, su valor aumenta. Cuando es, digamos, algo ya es artesanal, algo hecho a mano. Anteriormente la mayor parte era hecho a mano. Bueno, ahora en la actualidad, y especialmente con máquinas y todo eso, ya son como que ya algo artificial ya. Las porcelanas eran muy preciadas porque tenían adornos, incrustaciones de algunos metales preciosos, formas a veces cónicas, de jarrones, la parte de teteras, platos. Todo esas porcelanas eran muy preciadas porque tenían un valor sentimental y también valor económico. Por lo tanto, al hacer eso, se aumentaba esa parte de la seda, ya que tenían figuras, tenían diseños, tenían grabados, escritura, ya que tú no conocías. Por lo tanto, eran muy preciados en esa época, a través del color también. El brillo de dichos artefactos o dichos productos les llamó la atención a las personas, por lo tanto se lo hacían un poco más vistoso. En la parte de los viajes o de que se dio para ver nuevos territorios, ahí fue algo importante el viaje de Marco Polo,
que mayormente pues ya se dará más adelante, que ya lo veremos, era de origen veneciano. Bueno, ahora en la actualidad Venecia ya se encuentra en la parte europea y su viaje inició en el 1255. A través de eso fue un viaje importante de Marco Polo para pues hacer nuevos descubrimientos ya, para, digamos, fue un factor importante para la expansión europea. A través de eso nosotros pues encontramos factores políticos, donde factores políticos especialmente son las unificaciones territoriales, también el deseo de los monarcas por expandir sus dominios, ya no solamente querían dominar su ciudad, sino ampliarse y dominar muchísimas ciudades más adicionales. Mediante eso surgieron también, como es siempre, a través de algo, algo bueno, se surge algo negativo. En esta parte a través ya del factor político empezó las rivalidades políticas en ese sentido. Bueno, como hoy en día se da naturalmente para todo y también económicamente. A través del comercio, un cierto grupo se beneficiaba, pero ya nada más se beneficiaban cierto grupo, sino que muchísimas personas más. Por lo tanto, ellos tenían que tener rivalidades en los comercios, en grupos de transporte y demás. Por lo tanto, esos estados europeos entran en conflicto. ¿Para qué? Para que uno de los dos tenga el mejor control, tanto políticamente como el otro económicamente. Querían acumular, digamos, metales preciosos para los fondos de los recientes estados, como a través de la expansión o empezó el comercio, ellos acumulaban metales preciosos. A través de eso, como acumulaban metales preciosos y se expandían, necesitaban que la parte de fondos, ¿para qué? Para los estados recientemente que ya han sido, ya, como dice, conquistados, necesitaban que reestructuración, la parte de eh, la, la parte económica, ya empezar a circular el dinero y todo eso. Por ende, para que pues tengan un nuevo estado necesitaban que fondos, si no, no se podría hacer. Una financiación. De algunos de ellos, pues la reina o el rey a veces daba una financiación para algunos viajes, ya que eso les beneficiaba también a ellos, ya que recibían algunos tesoros invaluables que dichos navegantes obtenían y los llevaban al rey por el servicio, por el favor de que les dio la financiación para dicho viaje. En ese caso, el rey portugués Enrique el Navegante y los reyes católicos, pues eh, fundó en la parte de Enrique el Navegante su escuela de navegación, que decía es de Sagres. Por ende, los reyes católicos que se unificaron en España y frenaron a Aragón e Isabel de Castilla, pues ellos dieron la financiación necesaria para que ellos viajen, encuentren nuevas rutas, nuevos productos, porcelanas, sedas, especias y demás, ya que esos beneficiaban bastante a la parte de la expansión europea. Mediante eso, la expansión europea. En la era de los descubrimientos, pues, como dijo ella, en esa era descubres cosas nuevas. Primeramente, la caída de Constantinopla. Eso ya vimos en el tema anterior, que fue en 1453. Y el descubrimiento de América en 1492. Unos, unos 42 años después. Esos acontecimientos son tomados, digamos, como un punto de referencia, como un punto de partida para establecer un inicio en la Edad Moderna. A través de esos dos puntos empieza la Edad Moderna, se estableció el inicio de la Edad Moderna. Durante eso, el siglo XV, como les mencioné, empezó descubrimientos, los viajes, la navegación y demás, que daban al inicio de exploraciones, nuevos territorios, por consecuencia traía que el fin de grandes civilizaciones, ya que a través de algunos grupos políticos, personas, agrupaciones, ellos no querían descubrir cosas nuevas, por lo tanto empezó a hacer se derrocaba dicha ciudad y por lo tanto que el fin de algunas civilizaciones, ¿para qué? Para la expansión, porque si tú necesitas expandirte y digamos, la otra ciudad no acepta, a través de la guerra. Se hace la guerra, se sufre bastante porque hay muerte y todo.
gasto económico, la parte de alimenticia y pues los fondos. Por lo tanto, es una debacle de una civilización. Se va a, digamos, al suelo. Por lo tanto, estos vamos a entender cómo hacer una serie de exploraciones. ¿Para qué? Para tener descubrimientos. En esto tener factores que impulsaron a, a los europeos pues a lanzarse a la conquista del Océano Atlántico, eh, bueno, que anteriormente se llamaba vencer a Madre Etenaborum y llegar a nuevas tierras. En la parte griego se podría decir que querían llegar a nuevas tierras, conocer y todo eso a través de la navegación. Uno de los factores importantes que se dio de la expansión europea fue la parte de la búsqueda de nuevas rutas a la India, llamada Oriente. A través de la India, como les mencioné, ya ellos empezaban a hacer el comercio. Especias, la parte de seda, porcelanas. En ese sentido, la toma de Constantinopla fue, digamos, una de sus impresiones, a pesar de sus diferencias religiosas, políticas, donde los reinos tanto de Oriente como de Occidente mantuvieron contacto comerciales durante la Edad Media. Una vez acabado eso, ya pues se fue a la debacle. Y aquí empezó la Edad Moderna a través de los puntos del descubrimiento de América en 1492 y la caída de Constantinopla en 1453, que se dio. Esos dos puntos dio inicio con la Edad Moderna. Mediante eso comprendimos empezamos a comprender que los mercados europeos compraban diversos productos de la India, de Extremo Oriente, como era clavo de olor, la nuez moscada, pimienta, canela, marfil. El marfil es por ese caso em, de los colmillos. Elefantes. Exactamente, Sergio. Muy bien, muy bien. En eso, pues, bastantes productos, especias, y a través de eso, pues, empezó a hacer, digamos, en el paso al oriente, a través del Mediterráneo que se dio, empezó a hacerse un bloqueo para el dominio del Islam, el islámico. Ellos tuvieron un tipo de bloqueo, la cual los turcos habían ocupado ciudades claves en acceso a Oriente y una de ellas fue Constantinopla en 1453. Este bloqueo pues ocasionó, digamos, un problema. Por ende, obligó a europeos a buscar nuevas rutas, ya que si tú te topas con un lugar inaccesible, no puedes ingresar, ¿qué haces? Buscas otra ruta a donde llegar a tu destino. Igualmente aquí, como estuvo bloqueado esa parte, los europeos dijeron, no, no me quedo aquí. Por lo tanto, accedo por otro sitio a irme para poder yo hacer el comercio con Oriente. Por lo tanto, eso a veces a través de ese aspecto, podríamos decir, a través de eso permite la expansión de ese factor. Un factor importante también es la crisis europea, porque Europa gozó pues de un florecimiento económico bastante amplio entre el siglo XII y XIII, donde en ese proceso ya se expandió. Al expandirse, pues le siguió un gran retroceso, tanto en los siglos XIV como XV. Uno de esos factores o una de esas causas, podríamos decir, que afectó a la crisis europea fue la epidemias. Una de esas, una clave fue la peste, la gran peste. Eso, desde hace muchos años atrás, siempre las enfermedades, digamos, ha subyugado a las ciudades, ya que a veces, como no tenían la tecnología necesaria, empezaban a morir las personas en bastantes cantidades, no solo uno, dos, tres, cuatro, sino cientos, miles empezaban a morir, porque las epidemias, las pestes a veces se daban, eran incontrolables. Como no había el conocimiento necesario en ese tiempo, pues no podrían tener una asertividad en la medicación, no tenían un punto de, de decir, bueno, tengo un conocimiento sobre esto. Y bueno, estaban muy retrocedidos, digamos, en la parte científica sobre las enfermedades y demás. Entre eso también, pues, las guerras. Siempre para una crisis es un factor una crisis que ayuda a que las guerras. Entre naciones, pues la guerra de los 100 años, que perjudicó bastante también.
y las guerras civiles que se dieron. Esos factores son la debacle de una crisis de dichas ciudades, en este caso, pues Europa. A través de eso, esos dos factores arrasan con la población, tanto económica como pues alimentariamente, ya que a través de la guerra tú tienes que necesitar más alimento. ¿Para qué necesitas alimento? Para los que van a la guerra. Otro punto más importante es la economía. Necesitas sacar más impuestos, así que ya que necesitas comprar armamento y demás. ¿Qué pasó? ¿Quién escribió? Un Pro dice, ¿qué pasó? Dime, Sergio. Ah, ¿verdad? Cerrando e ingresa nuevamente, ¿sí? Por favor, porque ya nos queda como 8 minutos y saben que solo nos da tiempo limitado nada más aquí en el Zoom y ingresa nuevamente, ¿sí? Profe, fue mal inodoro. Ya. Uno de esos también puntos importantes o factores que emitieron la expresión europea fue la difusión de la religión católica. En eso, pues, los europeos aún mantenían el espíritu de las cruzadas, podríamos decir. Eran convencidos que la religión católica era la única fe verdadera que había en ese tiempo. Y que se debería de los buenos cristianos era pues difundirla entre otros territorios. Nada más, fe católica, nada más, religión católica. Ello era la principal, la guía, la base, la orientadora y todo lo demás. No había más. ¿Y quién eran los buenos? Los cristianos. Era uno de esos puntos importantes que era difundirlos. Tú, digamos, fundas una religión y para eso, para que sea conocida, tú tienes que difundirla. A tus vecinos, a tus amigos, haces un grupo, andas tus ideologías, tus pensamientos, esto y lo otro. Por lo tanto, necesitas tú expandirlo. Bueno, ahora en la actualidad, pues a través de las redes sociales es mucho más fácil. Anteriormente no había eso. Más a través de reuniones que se hacían en algunos grupitos, propagaban a través de ciertos milagros, ciertos beneficios que daba la iglesia. A través de ellos, bastantes personas se pasaron al cristianismo, a la parte de la religión católica. Mediante eso, la fe se propagó. Está permitido que el creyente usara la violencia en ese sentido. Y ese es un punto importante porque eso se dio en las cruzadas, que ya lo veremos más adelante. Que a través de las cruzadas, de las guerras, por la parte del territorio de Jerusalén, o por alguna, por la expansión también de la religión. Por ahí nos dice que la fe está permitida, que la fe, que el creyente, digamos un ejemplo, Sergio, en esa temporada en la parte europea, era un creyente ferviente de la religión católica. Él tenía la autorización o la potestad de usar la violencia. Si encontraba a alguien que no profesaba dicha religión, él estaba en el proceso de poder golpearlos, hacer lo que quisiera, porque la iglesia tenía la autoridad para dar al creyente que usara la violencia. En ese sentido, la iglesia dio un giro bastante peculiar, que en las cruzadas, las personas que tenían pecados, hacían tal cosa, eran absueltas, con la condición de que si eran absueltos, ibas a la guerra. En eso matabas gente, personas, hombres, ancianos, mujeres, niños. Porque si tú matabas en nombre de la religión, en nombre de la fe, podríamos decirlo, el Papa en ese tiempo, pues te absolvía de todos los pecados. O sea, lo que hubieras hecho en tu vida, vas a la guerra, sales vivo, te diriges al Papa y él te absuelve. O sea, vas directo al cielo. Obviamente, en ese sentido, pues no tenemos un conocimiento veraz, como podríamos decirlo. Y esto podríamos nosotros sumarlo el sentido de la aventura, que, bueno, a través de eso llevaron muchos europeos a realizar intrépidas expediciones. A través de eso ellos buscaban que riquezas, que les trajeran fama, fortuna, gloria. ¿Quién no quiere? Bueno, anteriormente, pues ahora en la actualidad es un poco como que ya, eso es un poco en lo que no tiene mucho interés. Anteriormente, pues ellos buscaban que riquezas, la fama de decir, mira, cierto personaje fue y descubrió esto. Uf, bastante. Fortuna, a través de la fama
la riqueza que tú tenías, tenías fortuna, gloria. ¿Por qué? Descubrí este lugar y salías vivo. Por lo tanto, digamos, era un lugar inhóspito que no se podía acceder y tú lograbas ir y sacar algunas riquezas y regresabas con vida a casa. Por lo tanto, en ese sentido, tú tenías gloria de decir, ah, yo fui y salí ileso. S- Salí como una persona normal y corriente y volví como una persona rica con fama, fortuna y la gloria. Que eso es pues algo que en esa época era muy, muy valorado. Te da un estatus social muy alto. Eso va de la mano también con la búsqueda de riquezas y territorios. Sí, bueno, anteriormente, bueno, en la actualidad ya pues como que solo nada más te enfocas en estudiar, trabajar y esos dos aspectos de, bueno, en algunos casos, algunas cosas más, pero anteriormente era búsqueda de riquezas, territorios, ampliarse tanto económica como políticamente. Los europeos buscaban, como dice, un poder de solventar permanentemente las guerras. Si tú no tienes una solvencia económica y estás en una guerra, pues soldados no vas a tener. Armaduras, espadas, escudos, la parte de armaduras no te van a dar, por lo tanto no tienes solvencia económica. Al tú buscar riquezas y encontrar territorios nuevos que no han sido explorados y tú puedas, digamos, acceder a esos territorios, tendrías la potestad de que de poder solventar tú las guerras que tú quisieras permanentemente, si es posible, 2, 3 años en guerra, mientras tengas económicamente. Ahí podrías enfrentar tanto la crisis y, y anexar territorios nuevos, ya que el otro territorio no tenía tanto solvencia económica, solo podría, digamos, acceder a la guerra en un determinado tiempo, pero tú como tienes solvencia económica, riqueza, podrías tener guerra con en dicho territorio un año, pero si ese otro territorio no tiene la solvencia económica necesaria, pues se rendiría y por lo tanto perecería. Y al tú, bueno, y tú al enfrentar la crisis ya, que ya te mataron a todo tu batallón, no te de defensas en tu territorio, nada más que te queda enfrentar la crisis. Y una más, aceptar que tú te anexes como un territorio nuevo a la otra ciudad. Ahí, en ese sentido, te anexabas que tanto para los cultivos, la adquisición de materias primas, de algunos productos que no habían en dicho territorio, los anexaba y obtenías dichas materias primas como un tipo de distrito o departamento que hoy en día, que bueno, se podría decir de manera algo inusual. Bueno, también de eso fue los eventos científicos y tecnológicos. Siempre eso nos ayuda a tener un punto de vista mejor, a tener nuevas curas para, a veces para enfermedades, para dolores, para quejar a veces dolores de las personas, de la población y así, porque población es pues, la que da la autoridad, la que brinda tanto el apoyo, la parte de la agricultura como también la parte de las guerras, en ese sentido. Siempre la población más tenue es la que sufre. En ese sentido, podríamos decir que a través de esos adelantos científicos y tecnológicos siempre se realizan largos viajes. Obviamente en alta mar, porque pues anteriormente todavía no se descubría la parte aérea. Terrestre era muy poca, por lo tanto, especialmente a través del mar. A través de eso, para que tú viajes al mar, necesitabas instrumentos. Y a través de estos instrumentos, que esa necesidad de poder adquirir instrumentos para tu viaje, tienes que tú crear dichos instrumentos. ¿Y qué otro? Tienes que empezar a pensar de nuevos conocimientos, instrumentos que te permitan la navegación que sea un poco más fácil. Alzarte al mar, necesitas instrumentos, conocimientos de dicho lugar para que tú puedas ir. Si no, nada más te perderías, no sabrías a dónde dirigirte y por lo tanto tendrías que regresar. A través de eso, pues, los conocimientos geográficos y siempre, pues, un punto importante en el mar, no hay sendas o caminos que te puedan dirigir a dicho lugar. ¿Y en qué se basaban especialmente las personas para que puedan dirigirse a tales lugares? ¿Cómo se dirigían en esa época? No habían ahí, digamos, GPS como ahora.
si diriges y dice, da vuelta a la izquierda o a la derecha. Nada más ellos veían las estrellas. A ver la posición de las estrellas y la luna, ellos sabían dónde estaban, se dirigían al este, al norte, al sur, oeste y demás. Por lo tanto, ahí era importante que los astrónomos, siempre había personas que eran navegantes, que se alzaban a la mar, porque al descubrir cosas nuevas, al, bueno, ahí siempre de la mano con los cartógrafos. Hay una persona que sabía hacer gráficos y de la mano con los cartógrafos. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a dibujar la ruta marítima que ellos empezaban a descubrir, nuevas rutas, nuevas especies y demás, puertos, etcétera. Mediante eso, pues no tenían, digamos, lo suficiente para poder emprender viajes seguros y de larga duración, si no era, digamos, si tú no tienes la solvencia económica, un ejemplo, trabajas una semana, digamos, Dayana trabaja una semana, recibe un dinero de unos 500 soles y desea viajar a tal lugar. Ejemplo, Máncora, muy bien. Ejemplo por ahí. De casualidad, como no tienen los suficientes, digamos, el efectivo necesario, se va solo de visita, se va, está hasta la tarde y la noche viaja, regresa, porque no tienen suficientes fondos. Por lo tanto, su duración de viaje es muy corta. En este caso también, si no tenían la solvencia económica, la financiación de algunos reyes, condes o marqueses, pues tu viaje no era muy largo, porque como no tenías alimentación, no tenías personas que limpien el barco, que se encarguen de irse las velas y demás, cartógrafos, astrónomos, esos te ayudaban en la navegación. Y si tú no tenías todo lo necesario, no podías avanzar, porque no sabías tú. Tú eres el capitán o la persona que quiere hacer dicho viaje, pero no tenías el conocimiento necesario para qué, para viajar. Por ende, los largos eran pues no muy extensos, se podría decir. De eso, para dar una mayor importancia, podemos decir que algunos inventos relacionados a esto fue la imprenta y el papel. Fue muy importante en esa época. A través de eso ya podíamos obtener vestigios de algunos mapas antiquísimos, hacían pues en la edad europea, en esa parte, en la edad moderna, digamos ya, en el siglo XV, XVI por ahí, que no teníamos conocimiento pues de cómo ellos viajaban, cómo eran la parte de sus mapas, y a través de la que se inventó la imprenta y el papel, pues tuvimos conocimiento. Y pues también algunos relacionados con la guerra, no solamente en la parte de la navegación, sino con la guerra. A través de eso encontramos que un punto importante, la pólvora. Eso fue un punto de inflexión en las guerras, ya que sabías tú manejar e implementar dicha pólvora en algunos instrumentos de la guerra, podrías mejorarlo. A través de eso se implementó las armas de fuego, que anteriormente no había. Antes peleaban con espadas, lanzas, hachas, arcos, pero a través de esos inventos relacionados al conocimiento empezaron a fabricarse instrumentos para la guerra. Uno de ellos fue la pólvora. A través de la pólvora pues se inició una parte esencial de la guerra que eran las armas de fuego, que no había en ese tiempo. Bueno, a través de eso también viene el transporte, obviamente, en la navegación. Uno importante que ahora en la actualidad bueno, ya no se usa, que es la brújula. Que bueno, anteriormente pues tenías tu brújula en tu reloj y pues puedes ir a cualquier lugar. Ahora en día pues ya no, nada más tienes GPS, quieres ir a un lugar y te indica a la izquierda, derecha, 2 cuadras y todo eso. Pero anteriormente no, solo la brújula. Fue importante para la navegación. A través de eso también entonamos el astrolabio. Y también pues un punto, las nuevas embarcaciones. Anteriormente eran rudimentarias, pero con estos implementos nuevos, conocimientos, esta invención, ayudó a mejorarlas. ¿Para qué? Para que si a veces a través de algunos choques, roces o a través de las olas, que es el mar es inhóspito, se empezó a poder mejorar las embarcaciones. Y pues esto es un punto importante. La brújula pues es un instrumento que sirvió para orientarse
en el mar, tanto en la tierra. Pues ella era, como era, está imantada, como un imán, podríamos decirlo. Que digamos, esta brújula tenía una punta que siempre se hacía hacia el norte, o sea, estaba dirigida al norte. Tú lo movías a otro lado y se volvían, o le dabas la vuelta y se volvía al mismo lugar. Por lo tanto, bueno, no había ni en Asia ni en África, sino que fue un invento chino. Ya pues después de eso ya se difundió o difundieron los árabes. A través de los árabes ya pues en Europa fue el italiano Flavio Joja quien ya lo perfeccionó dicha brújula para que parecía más precisa. Y luego de eso pues ya se ergó los puntos cardinales, la parte de la brújula, especialmente navegantes que navegaban pues sin alejarse de las costas, ya tenían pues solo tenían que guiarse con la estrella polar y la constelación del Cruz del Sur. A través de eso ya era un poco más preciso. Y la pólvora es un instrumento bastante conocido por nosotros, que bueno, no es un invento pues europeo, ni italiano, ni árabe, ni africano, sino un invento chino. Ese, algunos relatos cuentan, dice que eso se inició a través de la implementación de los fuegos artificiales, que eran muy conocidos en esa época. En ese sentido, ellos empezaron a descubrir la pólvora. A través de esos vestigios de hacer los fuegos artificiales, ellos ya tuvieron, como dice, una confección de cómo utilizar la pólvora, no con intención de, digamos, no sé, verse más vistoso, sino con intención de matar. En ese sentido, pues ya a través de eso la pólvora necesitaba instrumentos, herramientas que implementen para su uso. Por lo tanto, pues ahí se dio las armas de fuego. Para mayor seguridad, anteriormente, pues una bolsita, una mecha y los arrojabas. Y a veces se explotaba en la mano y te quedabas manco y demás, y una pierna y un brazo. Pero a través de eso se ayudaron de las armas de fuego, ya que canalizaban la pólvora en un solo punto. Por lo tanto, se apoyaban pues lanzando nada más de un gatillo y era un poco más factible, ya que no te lastimabas y pues era más preciso y letal. Y a través de eso pues se dio la conquista de nuevas regiones en territorios desconocidos, ya que se afianzaban de las armas de guerra, en este caso de la pólvora y el arma de fuego, ya que eran instrumentos que ciertas ciudades o territorios no conocían, solo nada más a través de flechas, en algunos casos que eran rudimentarias nada más de madera, y ya con la pólvora ya era más distinto, eran superiores en esa parte. La imprenta y el papel. Eso empezó la difusión del conocimiento. Tú implementas, escribes la parte de la cartografía, lo implementas y tú difundes tu conocimiento. Dicen, ¿verdad? En este territorio hay ciertos lugares de ciertos territorios donde puedes tú arribar con tu barco y todo eso. Ya tenías conocimiento. La geografía y la navegación que tú pues te dabas en el mar. Los portulenos, en esto fue un punto importante de que fueron mapas elaborados sobre la base de la experiencia de otros navegantes. Digamos que, un ejemplo, acá Matías va a dicho lugar, digamos, en esa época, se dirige a la parte de América, pero no conocía todavía. Por lo tanto, él cartografía dichas rutas que va recorriendo hasta que llegue a dicho, bueno, a dicho territorio, que en este caso sería América. Bueno, que él no conoce todavía. Por lo tanto, cartografía, escribe que los mares por este lugar fui, todo esto, empieza ahí a cartografiar. En ese sentido, nos dice que los portulanos fueron mapas elaborados sobre la base de la experiencia de otros. ¿Qué quiere decir con eso? Que en ese mapa que hizo Matías, hay otras personas, digamos en este caso Sergio, hizo otro mapa, a lo mejor a través del conocimiento del mapa que hizo Matías. En este caso se puede decir que son los portulanos, que son mapas elaborados a base de la experiencia de otros navegantes. En algunos casos de experiencia y en algunos casos de los mapas que ellos ya tenían.
Por ende, bueno, en ese caso estos representaban, digamos, un trazo de las costas territoriales, especialmente del mar Mediterráneo y del Mar Negro, que bueno, eran los puntos importantes en esa época para las costas de los territorios. De igual manera, pues señalaba los ríos, qué bahías se ubicaban, en los puertos conocidos, qué obstáculos había y demás. Por lo tanto, a través de la experiencia, ellos dibujaban, dos por aquí no, voy por acá, por acá. Ellos empezaban a dibujar a través de la experiencia de otros navegantes. Y en algunos casos de unos mapas que ya estaban elaborados, ellos lo mejoraban. El astrolabio, que pues es con un tipo de microscopio, de telescopio, podríamos decir que es un instrumento diseñado por astrónomos. Acá pues va de relleno los árabes que utilizaron pues en el siglo XV para tener, digamos, medir la altura de los astros, especialmente las estrellas, lo que permitió calcular pues, la latitud en donde se encontraban dichos barcos, la altitud y latitud. En esto pues un punto importante los astrolabios. Las carabelas, que esto pues eran barcos que tenían bueno, la facilidad de navegación a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. En esto se experimentó un avance bastante largo, notable, para los navíos que eran muy pesados, utilizados pues en la Edad Media, obviamente. A través de eso, pues esos barcos fueron sustituidos ya, por nuevas embarcaciones, nuevas, mejoradas, que mostraban más agilidad, digamos, en el mar, y bueno, que posteriormente sería en el combate, y que ofrecía pues mayor seguridad a los navegantes, a los tripulantes que habían. No te vas a subir en una embarcación, ejemplo. De casualidad, una embarcación, te presenta el rey. Digamos, nosotros fuéramos un grupo, tanto Matías, Sergio como Dayana, fuéramos un grupo de excursionistas a conocer nuevas rutas. No te vas a subir a un barco que es frágil y que pues nada más al pasar algunas brechas se hunda, sino que ya tú, o sea, tendrías que subir a barcos que te ofrezcan la seguridad de poder sobrevivir a las tempestuosas pues olas del mar. Y una importante fue Nao, que fue una embarcación no mucho más grande, que permitía pues llevar pesos de cargamentos, especialmente a veces de especias o ya pues son instrumentos de guerra, a veces especialmente la pólvora, que era muy susceptible, y también pues como dicen los cañones, que eran cargamentos muy pesados. Y los libros de pilotaje. En esto, pues, los pilotos se profundizaban en la recolección de instrumentos para los conocimientos de geografía marítima, de las partes de los ríos, de cómo ellos necesitaban implementarse para poder encontrar nuevos territorios y se alzaran pues al mar. Y un punto importante nos dice que antes del siglo XV los europeos llamaban al Atlántico como Mare Tenebrarum. Tenían temor a navegar.